Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas de nuevo a este espacio de psicología. Hoy vamos a tratar el tema del apego, de cómo el apego infantil puede llegar a afectar a nuestra vida cuando somos adultos. Vamos a trabajar también, vamos a hablar acerca de los mensajes que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida debido a cuántas veces nos han repetido cuando quizá a nivel consciente no nos llegaba tanto el mensaje, pero cómo se nos ha quedado esa huella en nuestra memoria emocional y cómo eso nos ha afectado a lo largo de nuestra vida. Y además de cómo un tratamiento o distintos tipos de estrategia de tratamiento pueden llegar a mejorar este aspecto y hacernos más libres de estos mandatos familiares o en general profesores, etcétera, que nos han ido llegando a lo largo de la vida. Y para ello tenemos hoy a una invitada bueno, nos va a hablar de esto. Ella es psicóloga, además es arteterapeuta y ha estado en terapia conmigo durante unos meses y ha podido vivir esta transformación interior de manera que, bueno, que nos va a contar ella cómo se siente hoy en día y dónde empezó y cómo ha terminado. Entonces, esto es un testimonio que creo que considero muy valioso para generar conciencia a los padres de la importancia de estar presentes de una manera, o sea, con calidad, ¿verdad? De qué manera hablamos a nuestros hijos, así es como ellos se van a hablar en un futuro. Y también para, bueno, pues para dar esa esperanza de que al final, no por haber vivido esto en edades tempranas significa que tenga que arrastrar con ello durante toda mi vida. Bueno, no hemos decidido un nombre ficticio y te lo voy a dar ahora mismo y te voy a... Vale. no sé si te gustará, pero vamos a decir Alicia, ¿vale? Alicia, Venga, vale. por ejemplo. Alicia. Vale, no pasa nada. Hemos hablado de tantas cosas que se nos ha olvidado pues este matiz que era importante. Bueno, Alicia, Vale. pues me gustaría mucho que nos contaras lo primero, las partes que tú quieras, es decir, lo que no quieras, nos cuentas, Mm. acerca de tu vida que crees que te han ido marcando y qué es lo que te hizo llegar hasta puntos donde has llegado y que te llevó hasta mí. Hasta, Ujú. bueno, un placer, por cierto, haberte tenido. Igualmente. Mm, bueno, mi recorrido a nivel como paciente, ¿no? Terapéutico, se inició a los 6 años y ya entramos ahí un poquito en la línea de vida, ¿no? Yo tenía muchísimo, no miedo, pavor, angustia, terror horrible a separarme de mis padres. Mm, Además, pasaba tiempo sin ellos, ¿no? Porque mi madre trabajaba mucho, trabajaba con este horario partido criminal, mañana y tarde, hasta las 8:30 no llegaba a casa. Y bueno, y mi padre, pues una vez que yo ya también fui, pues ya iba al cole y tal, pues también, ¿no? Tenía que trabajar y vaya por delante que todo lo que vaya a decir de figuras parentales no va ni por el lado de la culpa ni de la recriminación en absoluto, porque siempre... siendo padre y madre, hacemos desde el corazón y el nivel de conciencia que tenemos lo mejor para nuestros pequeños y pequeñas, pero eso no significa que no haya habido un impacto a nivel emocional, pues bueno, de cositas que no estaban en su lugar, ¿no? Y yo creo que hay que dar voz a eso porque es lo que al final hace que sanemos y que podamos vivir las relaciones que tenemos de otra manera, ¿no? Em, pero bueno, volviendo al dato, pues eso, tenía muchísimo miedo, era angustia, ¿no? Estaba en una alerta, recuerdo estar por la tarde jugando con mis primos hasta que llegasen mis padres sobre las 8:30 o así a recogerme, estábamos con mi abuela siempre
Y recuerdo estar jugando hasta que más o menos empezaba a caer el sol, que mis primos ya empezaban pues con toda la rutina de cena, aseo y cama. Y entonces yo me desconectaba. Recuerdo perfectamente esa desconexión del mundo. Me metía en mí, en esa angustia, en van a venir, no van a venir, cuándo van a venir. Me iba al cuarto de baño como a estar en soledad, ¿no? Y mirando al telefonillo a ver si sonaba o no sonaba para, bueno, pues sentirme segura, que al final era lo que me faltaba, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos que esa confianza en la vida, o más bien esa desconfianza en la vida, ha sido lo que me ha ido llevando a comprenderme, y a, pues, básicamente eso, a comprender que por qué yo estaba viviendo la vida de esa forma, ¿no? En mi vida adulta. ¿Cómo Eh, respondían, perdona, tus padres, cómo respondían a ese pavor a la muerte que tenías? Además, creo, vamos, recuerdo que esto viene también a través de un duelo, fallece tu abuelo, lo cual también sí, te activa las alarmas de que es mm, posible, ¿no? Es el primer contacto con la muerte, ha unido a que posiblemente en ese momento necesitas más a tus padres y no pueden estar porque están trabajando, no están, ¿no? ¿Cómo responden cuando tú hablas de ese miedo a que dejen de estar? Pues hay mucha incomprensión. Yo creo que no había herramientas para empatizar o para comprender realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Recuerdo muchísima incomprensión, desde, bueno, esto es una tontería, ¿no? Anda ya, pues hasta enfados, ¿no? Enfados precisamente por no poder conectar, porque es que entrar en ese nivel de angustia para la persona adulta que está acompañando, no es fácil si no haces contacto, ¿no? Entonces recuerdo enfados de, pero bueno, ya está bien, ¿no? Entonces, pues desde la incomprensión. Luego la psicóloga a la que me llevaron lo remató, mm, con el diagnóstico de, bueno, ser como una niña princesa, ¿no? En el sentido de que era una llamada de atención hacia que yo tenía que tenerlo todo controlado. Quiero hacer Y de alguna manera, Ay, perdona, Alicia. Em, es que esto viene muy a cuento, ¿no? El tema de la llamada de atención. Yo no llamo la atención si no la necesito, no necesito llamarla, ¿no? mm, Y voy a aprovechar precisamente para pues, hacer lo que estamos haciendo es concienciar, ¿no? Cuando un niño está llamando la atención es que la necesita, la necesita. mm, Y si nosotros ofrecemos atención antes de que el niño nos la demande, seguramente deje de demandarla tanto. Si nos mm, adelantamos a ofrecer esa atención y que realmente se sienta. Pero claro, una historia de una niña que sus padres no están, que está pasando por pavor a la muerte, ¿no? mm, Con 6 7 años. Y además le ponemos creo que era un sistema de fichas, ¿no? Encima, ¿no? mm, mm, Decimos que lo que quiere es que esta niña, claro, lo que quiere es que todos estemos pendientes de ella, pues no caigamos nunca en ese error, ¿vale? mm, Aprovecho simplemente para decirlo. mm. Continúa. Claro, al final dices una llamada de atención para tenerlo todo bajo control, ¿no? Bueno, a lo mejor si te pones a profundizar es real, ¿no? O sea, una niña con un sistema de apego ansioso, ambivalente, que necesita seguridad, ¿no? Sentirse segura y controlar el entorno, de alguna manera, es una forma de sentirse segura. Está desviada, sí, probablemente, pero ahí está hablando de lo que necesita, ¿no? Y esa seguridad, pues, se puede dar luego de muchas formas. A mí me ha servido mucho todo mi proceso terapéutico para comprender
cómo yo me estaba moviendo en el mundo y para comprender toda mi historia, ¿no? Y para darle un sentido y luego, pues con el trabajo que hemos hecho nosotras, que ha sido súper interesante y muy potente, el de MDR, resignificarlo. Claro, exactamente, resignificar una nueva narrativa de vida que, Sí. que explique de una manera más real, quizá, y más adaptativa lo que has estado viviendo, ¿no? De manera que al final termino deshaciéndome de algunas creencias que tengo sobre mí misma que no eran así, es algo que yo adquirí y me vuelvo a replantear. Eso es Mm, resignificar y dar una nueva narrativa. Yo me acuerdo que una imagen que a mí me llamó mucho la atención mm, y era la que me comentabas, que esperabas todas las noches en el balcón a que tus padres llegaran, hiciera frío, calor, lo que fuera, esperabas allí, ¿no? Y cómo esto puede llegar a veces a banalizarse como cosas de niños. Eh, y no, es que las cosas de niños realmente, el terror y el miedo, el miedo a ser abandonado en un niño realmente es algo muy potente, porque si nos damos cuenta, los niños dependen totalmente de sus padres. mm, Es normal que necesiten llamar la atención cuando no se sienten seguros, porque para que yo me sienta segura en el mundo necesito primero haberme sentido segura cuando yo era pequeña, ¿no? Al final eso es lo que vamos integrando, las creencias básicas sobre el mundo, sobre nosotros, sobre el futuro, mm, al final sobre los demás, se van a desarrollar dentro de las primeras creencias que yo desarrollo de cómo está mi mundo en ese momento cuando yo soy niña. Y por eso la función que tenemos los padres es de aportar esa base segura, de eso va el apego, ¿no? De aportar un refugio seguro donde el niño pueda explorar sin miedo a que cuando vuelva vaya a tener vaya a ser no aceptado o rechazado, y una ujú, base segura en la que cuando siento que el mundo se me empieza a tambalear, por ejemplo, en tu caso, ese miedo a la muerte, sé dónde acudir para que mm, esa persona me dé sí, que sea acogedora conmigo y que pueda sentirme, estoy segura a tu lado, ¿no? Con ese abrazo, con esa mirada, con tu presencia, estoy mm, segura, y con tu comprensión, porque la incomprensión da lugar además a una sensación de soledad, a una sensación de oveja negra, de que todo va bien y claro, soy yo la que estoy haciendo que mi familia esté mal. Entonces, ¿cuántas veces puede llegar a sentir un niño que estarían más felices sin mí? Porque, mm, claro, como yo estoy todo el rato pensando en este tema y yo soy capaz de gestionarlo yo misma, claro, porque eres un niño. ¿Y cómo aprendo a regular mis emociones? Cuando alguien desde fuera las regula, yo voy a aprender a cómo hacerlo cuando yo sea adulta. Entonces, mm, digamos que los autoestima, autorregulación emocional, autoeficacia, todo eso, autoconcepto, se adquiere primero a través de un concepto que a mí me dan mis padres sobre mí. ¿Qué me están diciendo, no? A través de una regulación emocional. Mis padres me regulan cuando yo tengo una rabieta, no se ponen peor que yo, sino que aprenden a que no se monte un drama. La mm, autoaceptación, cuando me aceptan independientemente de lo que yo sienta. Si estoy enfadado, no voy a tener la sensación de que me van a aislar en una habitación solo, porque eso no se hace, eso no se dice, ¿no? Em, Esto es importante porque muchos padres te preguntan, entonces, ¿qué hago? ¿Se lo permito que lo haga? No, nosotros hacemos de base segura en ese enfado, en esa rabieta, y cuando termina y el niño ha terminado, se haya vuelto a conectar con su propia razón, con su propia conciencia, ahí es cuando podemos empezar a reflexionar para que este niño pueda aprender a regular esa rabieta. Los niños no saben y no esperemos que sepan ya regular sus miedos y sus enfados. No, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, primero tenemos que esperar a que el niño conecte con eso para después poder ofrecerle una reflexión que para que el próximo día sea mejor. Esto no va a funcionar de un día para otro, es que al final va con el desarrollo del cerebro, ¿no? El mm, desarrollo del cerebro y los inputs que va recibiendo es lo que haremos que nuestro hijo mañana sepa regular el miedo, sepa regular su enfado y que si estoy enfadado, me permito estar enfadado y no pasa nada por estar enfadado, pero me voy a comportar de una manera
distinta, ¿no? Y me gustaría también abrir un poco, sé que has recibido también quizá a partir de experiencias que vas teniendo. Hay veces que la experiencia puede ser simplemente una dermatitis que nadie se ha dado cuenta y ya ponemos etiquetas y nos hacemos ideas de cómo es ese niño que le vamos a transmitir, ¿no? Mm, En tu caso fue el miedo, la sensibilidad a la ausencia de tus padres. mm, Hubo un duelo que después sí que me gustaría que me comentaras, ¿no? Con una niñera mm, que también, no, no, los niños se adaptan a todo, no, no se adaptan a todo, los niños de una manera, lo que llamamos la indefensión aprendida, llegan a aceptar porque no le queda otra, ¿no? No puedo hacer nada, de manera que si mi niñera se va porque mañana no nos sirve, la niñera se va, para el adulto no es nada, pero para el niño es una persona que ha estado toda su vida acompañándole en ese proceso, ¿no? mm, Pero sobre todo sí que quería, pues a través de esas vivencias tú desarrollas un problema, un necesito, la atención que me merezco, ¿no? Me hablabas mm, ese tema de merecer, me lo mm, comentarás después, ¿no? Pero mm, cómo al final esa interpretación de tu conducta hace que te lancen un mensaje, ¿no? En tu caso, creo recordar que uno de los principales es el que Alicia es un desastre, ¿no? mm. Es un desastre. ¿Cómo te ha influenciado este tema que estamos hablando en tu vida, ¿no? ¿Cómo te lo has llevado a la edad adulta? Todo esto. Eh, Bueno, en concreto el tema, esa interiorización de ser un desastre, ¿no? Que va muy unido a la culpa por ser un desastre. Em, a mí en mi vida adulta, bueno, cuando empecé a salir, ¿no? A la vida adulta, ese salir de casa de tus padres, pues para empezar a trabajar o para estudiar primero o para vivir tus propias aventuras, pero luego para también trabajar y ir haciendo o construyendo tu vida más adulta. Lo que me ha producido ha sido un nivel de alerta y de estrés interno muy grande, muy grande, muy grande. Inconsciente, ¿eh? Yo sentía pues cansancio, alteración interna o cuando algo no salía como tenía que salir, pues esa sensación, ¿no? Como de que la energía se te drena. Es como si de pronto el buen rollo desaparece y entras ahí en esa espiral, ¿no? De ostras, es que algo mal hay en mí, ¿no? Ese es el desastre. No soy bien. Lo podemos resumir en esa creencia de base, ¿no? No soy bien, no soy bien, no soy bien, no soy bien. Y, y bueno, pues operar con mucha inseguridad, pero a la vez todo esto muy encubierto porque son cosas que hasta que no he llegado a este proceso y he hecho muchos procesos, ¿no? Pero este ha sido como el que ha culminado una parte importante de todo mi trabajo personal, el de poder nombrar todas estas cositas que forman parte de ese trauma complejo, que como todo trauma estaba muy en silencio, muy en silencio, muy en silencio, ¿no? Era algo muy solo mío. Y el poderlo compartir y el encontrar la raíz y darle un sentido, pues ha sido lo que realmente mm, ha cambiado, ¿no? Todo por dentro. No sé explicarlo así como de otra manera mejor, porque ha sido eso, ¿no? Ha sido un cambio a nivel profundo como de creencias. De esa creencia básica, no soy bien, de pronto es que soy bien. Voy a matizar para que la gente sepa lo que es el trauma complejo. Sí, Tenemos muy básicamente, hay un vídeo de trauma entero, para dos vídeos para los que estén interesados, pero básicamente el trauma complejo es diferente del trauma simple. El trauma simple es el que todos sabemos e identificamos cuando nos han atracado por la calle, hemos vivido una catástrofe, hemos tenido un accidente de tráfico. Es
un golpe, me rompo con un golpe, ¿no? Entonces está como muy identificado, porque además la intensidad ha sido tan grande que, bueno, pues todos sabemos que eso ha generado un daño, ¿no? Sin embargo, el trauma complejo es el que se da cuando va cayendo una gotita en el mismo sitio constantemente. Además, es como, es una sensación de que me voy rompiendo poco a poco, pero no me doy cuenta porque no es tan intenso. Entonces, a cualquiera que le cuentes una sola situación te va a decir, bueno, no es para tanto, ¿no? Claro, es que el tema es que esto se ha dado siempre, ha caído sobre el mismo sitio y estoy herida. El trauma, también quiero mencionar que los traumas tienen muchos tamaños y afectan de distintas maneras a nuestra vida. Y los traumas relacionales, que son este tipo de trauma complejo que estamos hablando aquí, es precisamente cuando algo me va cayendo sobre la misma parte de mi autoconcepto, de mi personalidad, me va cayendo esa gotita, ¿no? Y me está tocando, ¿no? Y estoy rota. Y no me he dado cuenta, ¿no? Porque ayer ponía un ejemplo de esto, porque es como cuando tú tienes en el pie una rozadura, estás caminando, porque te está dando totalmente el zapato constantemente ahí, pero yo no me retiro el zapato para mirar, yo solamente sé que me duele el pie de una manera difusa, la inflamación está por todos los lados. Em, entonces, claro, lo que hago en terapia realmente es que me quito el zapato, me quito el calcetín y veo dónde tengo esa herida. Y soy capaz de sanarla a través, bueno, pues con el tema físico, pues de algún antiséptico, algún apósito, pero en el caso de la psicología es descubrir dónde está esa herida y decidir, ¿no? Que el trauma, el problema que tenemos es que sin darnos cuenta nos comportamos y pensamos, somos marionetas de ello, porque nunca me he cuestionado porque está almacenado en nuestra memoria implícita. Yo no sé cuándo adquirí esto y ni sé por qué lo hago. Sí, 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 ya lo sé, pero hay algo, por una parte lo sé, pero por otra parte es que no puedo dejar de hacerlo, no me lo puedo permitir, no el comportarme de otra manera, porque a veces llego a sentirme desleal, digo a sentirme desamparada, porque si soy un desastre tengo que estar vigilando absolutamente todo, porque va a ser mi culpa como no haga esto. Entonces, tengo una obligación moral de hacerlo. Y hasta que yo me desprendo de ese, simplemente es que no eres un desastre, que no eres más desastre que el resto. Es decir, que todos nos podemos equivocar y eso no significa que seamos un desastre. Cuando cambia esto, de repente es como, ostras, o igual me doy cuenta de que el nivel de exigencia era excesivamente elevado. O Sí. igual, bueno, vale, soy así, pero tampoco merezco vivir con este nivel de ansiedad. Entonces ya empiezo a tomar otro camino en mi vida, ¿no? Entonces es de eso va el trauma. Igual es una heridita pequeña, pero que me está destrozando, ¿no? Me está haciendo vivir mi vida de una manera que yo no quiero. De ahí también aparece el concepto un poco de guión de vida. Yo decido qué hacer con mi vida, ¿no? Y esto no es mío. Esto es una carga que puede Totalmente. ser personal o puede ser una carga por legado de tantas veces que he oído la importancia de hacer esto, me lo llevo para mí. Y tenemos que irnos poco a poco deshaciendo de esas cargas que nos impiden vivir como deseamos, porque al final lo que me hace feliz es tener ese sentido de vida. También aprovecho para ese concepto de Víctor Frank, ¿no? Que Sí. como mi sentido de vida nace cuando yo hago lo que viene con mi naturaleza y con lo que yo soy realmente, ¿no? No con lo que creo que tengo que hacer para no ser desleal a algo que, con lo que llevo cargando siempre, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, mm, es que es una limitación para lo que tú sí eres realmente. Y recuerdo ahora el bloqueo a conducir, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado Sí. muchas veces. O sea, lo que yo sentía al ponerme frente al volante a nivel inconsciente, ¿m? Eh, era todo ese mejunje, ¿no? Era era esa huella emocional, ¿no? De soy un desastre en cuanto arranque el coche, como soy súper así, despistada y tal, pues me voy a chocar con este, me voy a chocar con el otro, voy a producir un accidente, o sea, al final son un montón de pensamientos asociados a esa creencia que te has tragado sin masticar, que están ahí bloqueando algo que ahora me encanta hacer, ¿no? Y dices, madre mía, qué, qué desperdicio
de vida si, si no, si no nos paramos a mirarnos y y a permitirnos quitar todo lo que no nos pertenece, como tú has dicho antes. Y parece que algo como un trauma relacional complejo, ¿no? Que siempre se dice que los traumas relacionales son pues mucho más difíciles a la hora de, bueno, no hablamos de eliminar porque no creo que se tenga, no hay nada que eliminar, ¿no? de nuestra vida, sino que quizás comprender e integrar. Pero parece que es una cosa que ya va con nosotros, ¿no? Y nunca vamos a poder trascenderla, ¿no? Somos así y ya está, nos tenemos que conformar. Y para nada, para nada, para nada, para nada. Totalmente de acuerdo. Además, es que por eso estás aquí, ¿no? Porque has sido un ejemplo de cómo esto se puede llegar a trabajar y se puede llegar a sanar. Y has sacado un tema muy interesante que es el tema de las fobias. Las fobias Mm, van unidas siempre a un trauma. El ujú, miedo al avión muchas veces nace de alguna sensación que yo arrastro, em, y que aparece cuando cojo el avión. Es decir, no es el coche lo que te da miedo, es esa sensación que tú has vivido mientras que coges el coche porque piensas que eres un desastre y vas a atropellar a alguien, vas a liarla. Entonces, eso es la fobia, que tengamos en cuenta que la fobia va muy unida mm. a otro tipo de trauma. No es raro tener... yo siempre digo que conozco una persona que tiene miedo al chocolate. ¿Cómo puedes tener miedo al chocolate? El chocolate no te come, o asco al chocolate, ¿no? Eso es porque el momento en el que esa persona adquiere ese asco, esa fobia, es porque pasó algo, algo estaba ocurriendo, ¿no? Cuando estaba en presencia de ese estímulo, ¿no? Mm, Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí este vídeo, lo cerramos para entrar en la segunda parte, en la que ujú. hablaremos acerca de, bueno, del tratamiento, de cómo ha sido elaborando todo esto. No sé si tendremos que, igual tenemos que añadir alguna cosa más. Se pone, no pasa nada, todo lo que sea interesante lo vamos a hablar, pero para que no hacer los vídeos excesivamente largos, lo vamos a dejar aquí y seguimos con la segunda parte, ¿vale? Vale. Hasta ahora.